Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Adviento y para entender bien a Jesús tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, porque si no tendremos una imagen de Jesús incompleta, una imagen de Jesús distorsionada. Vamos a ver en el día de hoy lo que nos dice la primera lectura de Jesús. El Evangelio de hoy se lee con frecuencia. Que yo recuerde, lo leímos el día de la Inmaculada, lo leemos el cuarto domingo de Adviento en su ciclo B, lo leemos también el día de la Encarnación, el 25 de marzo, y a lo mejor algún día más. Y cada día que se lee tiene un matiz distinto. No digo que se contraponga, no, eso nunca, por supuesto. Pero cada día la palabra de Dios se fija en un matiz. Por ejemplo, en la Inmaculada se fijaba en llena de gracia. Hoy se fija en otra cosa. ¿Y quién es el que nos marca el sentido de la liturgia? ¿Dónde está ese matiz? Bueno, en primer lugar, el día que celebramos, hoy el cuarto domingo de Adviento. Pero también nos marca mucho el matiz la primera lectura. Si sabemos ver la relación que hay entre la primera lectura y el Evangelio, seguramente hemos captado el sentido de la liturgia de esa fiesta, sea un domingo de Adviento, del tiempo ordinario, lo que sea. Es importante que veamos la relación que hay siempre entre la primera lectura y el Evangelio. Muy importante, porque siempre hay una relación. Ayer les hablaba de que había entre la primera lectura y el Evangelio, era el mismo que el de hoy, por supuesto, ayer sábado por la tarde, y decía que una relación de contraste, puede ser una relación de semejanza, puede ser una relación de igualdad. Pues hoy yo diría que es una relación de igualdad. Aquello que se anuncia en el Antiguo Testamento se hace realidad en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo en la primera lectura. Primero la primera lectura y después vemos el Evangelio. La primera lectura, el rey David se siente mal, porque él vive en una casa de cedro, una casa cómoda, y en cambio el arca de la alianza, lugar de la presencia de Dios, está en una tienda de pieles. Y él quiere hacerle un templo. Quiere hacerle un templo al arca de la alianza. Dios, a través del profeta Natán, le va a decir que no. Pero para que veamos el modo de actuar de Dios, le dice que no le va a hacer un templo y en cambio le dice lo siguiente: tu casa, le dice Dios a David, tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Ahí Dios le está prometiendo a David una dinastía real, una dinastía que es una larga línea de reyes. Le está prometiendo eso. Dios no le habla de casas, no le habla de templos, no le habla de cosas materiales, sino de una dinastía real. Una promesa muy importante aquí. Le dice: uno que saldrá de tus entrañas reinará para siempre. Uno que saldrá de tus entrañas, de la entraña de David, de la generación de David, uno de sus descendientes directos, reinará para siempre. Y esto cautivó al pueblo de Israel, que estaba esperando de un descendiente de David a ese que reinaría para siempre. Incluso cuando el pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia, ahí se perdieron los reyes, se perdió la dinastía real. Pero el pueblo de Israel sigue esperando esa promesa que Dios les había hecho. Y el profeta Miqueas dice: de ti, Belén, de Efratá, saldrá
el jefe de Israel. ¿Por qué sale ahora a Belén? Porque era la ciudad de David, para que veamos la importancia que tiene el rey David. Y sigue diciendo el profeta Miqueas: Él será grande hasta los confines de la tierra. O sea, para todo el mundo. Por supuesto, estaban hablando de Jesús, como ahora veremos. Miqueas no está hablando ahí de un rey terrenal, es algo más. De un rey, pero algo más. Y ahora vamos al Evangelio, para que lo veamos. Dice así expresamente el Evangelio de hoy, que es el matiz importante del Evangelio de hoy en la fiesta que estamos celebrando hoy, cuarto domingo de Adviento, ya cercano a la Navidad, que la tenemos esta tarde. Dice: el arcángel fue enviado por Dios a una virgen en Nazaret, desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. ¿Vemos la relación ahora? De la estirpe de David. A Jesús, su genealogía le viene por San José, no por la Virgen, venía siempre por el Padre. Escucharemos después en el Evangelio de San Mateo estos días. Y de la Virgen María, desposada con José, nació Jesús el Cristo. ¿Vemos la relación tan grande que hay? ¿Cómo se va cumpliendo la promesa de Dios? Aquí vemos la conexión. El Señor Dios le dará el trono, hemos escuchado en el Evangelio de hoy, le dará el trono de David su padre, y su reinado no tendrá fin. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Pero es que en la primera lectura hemos escuchado: uno de tus entrañas reinará para siempre. La promesa que hace el profeta Natán: uno de tus entrañas reinará para siempre. Y el ángel le dice: y su reinado no tendrá fin. Por supuesto que lo que se anuncia en la primera lectura, en el Antiguo Testamento, se cumple, se hace realidad en el Evangelio con Jesús naciendo de la Virgen María. Esa dinastía davídica de reyes que habían desaparecido en el exilio de Babilonia no desapareció del todo. Desapareció los reyes terrenales, pero el buen judío, el buen israelita, que confiaba en la palabra de Dios, seguía esperando ese rey, ese Mesías que reinaría por siempre. Y ese rey es Jesús. Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Natán profetiza que el rey de los judíos será el rey de todo el mundo. Y ese es Jesús. Pero es un reinado atípico. Reinará desde una cruz y con una corona de espinas. Vamos ahora a ver 3 breves conclusiones que nos sirvan para la vida, porque si no se nos puede quedar todo en erudición, pero no la aplicamos a la vida. La primera, todas breves. Primera, Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Antes o después, Dios cumple sus promesas. Y esto para nosotros nos da una gran tranquilidad. Veamos todas las promesas que nos hace el Señor. Todas se van a cumplir. No dudemos. No tengamos dudas de fe. Todo lo que dice el Señor se cumple. Si nos prometes un cielo nuevo, eso se cumplirá. Todo lo que nos prometa el Señor se va a cumplir. Dice el evangelista San Mateo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará. Dios siempre cumple sus promesas. En cambio, nosotros, nuestras palabras muchas veces tienen muy poco valor. Y en estos tiempos menos todavía. Me decía un día un carnicero: antes tú hacías un contrato, le comprabas al hombre los corderos y la palabra ya está, se daba un apretón de manos y ya está, no hacía falta hacer contratos. A mí y a 2 personas más nos acaban de timar ahora.
No hicimos un contrato, no fiamos de la palabra de la persona y nada, no ha cumplido. Y no hay nada que hacer. No puedes reclamar ante nadie. Falta palabra. A Dios no le falta la palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple. Y esta certeza nos da una gran tranquilidad. Segundo, Dios siempre supera nuestras expectativas. David le quiere hacer un templo de piedra. Dios le promete una casa, una dinastía real. Le promete algo mucho más grande. Un rey que reinará sobre toda la humanidad. Estemos también preparados para esto. Que no pequemos contra la esperanza, porque nosotros alguna vez de Dios esperamos cositas. Estemos siempre preparados porque Dios supera todas nuestras expectativas. Dios nos quiere dar mucho más de lo que nosotros podamos desear. Que esto también siempre lo tengamos presente. Y en tercer lugar, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus modos, Dios tiene su forma de actuar. ¿Cómo iba a pensar el rey David, el profeta Natán, el profeta Miqueas, cuando Dios les anuncia ese reinado que vendrá, un rey que reinará para siempre, que este rey iba a reinar desde una cruz con una corona de espinas? Los modos de Dios son muy distintos a nuestros modos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero Él sabe lo que hace. Y gracias a ese reinado de Cristo desde una cruz con una corona de espinas, Dios es amado y Dios es seguido en todo el mundo. Dios sabe hacer muy bien las cosas, a su modo, a su manera, no a la nuestra, pero siempre lo hace bien. Pues vamos a pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen María, que tiene tanto protagonismo en este domingo, que acojamos siempre el reinado de Dios, que Él reine en nuestros corazones y así, en esta Navidad, si Él nace un poquito más en nuestros corazones, estaremos acogiendo y viviendo en nuestra vida el nacimiento de Dios. Que así sea.